Bienvenidos nuevamente a 2CBS. Queremos compartir hoy unas generalidades del triaje para que nos adentremos un poco a este mundo de atender y clasificar los pacientes a lo largo de la historia. Ya habíamos dado un concepto previo en uno de los videos donde se habla de la historia del triaje. Vamos a hacerlo de una manera rápida. El concepto del triaje se deriva del verbo francés trier, que significa seleccionar, elegir y ordenar. Ha sido utilizado desde el siglo XIX en el campo militar. El triaje nace en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de los bombarderos alemanes a los hospitales franceses y la saturación de los mismos por la inadecuada selección. Esto trajo como consecuencia la pérdida de vidas humanas por la demora en la llegada a los centros asistenciales con los recursos necesarios. Las primeras personas encargadas del manejo del triaje fueron las enfermeras, situadas en el campo de batalla. En estas imágenes podemos observar a Jerry Barrett, Florence Nightingale recibiendo a los heridos en Scutari, finales del siglo XIX. Así también la batalla de Solferino, 24 de junio de 1859, como lo están observando ustedes en pantalla. En los años 70, en Estados Unidos, se inició la ubicación de los pacientes en los hospitales según su complejidad. En Australia, en el hospital de Eastridge, desarrolló un método para clasificar los pacientes con escalas que permitían en forma rápida y precisa definir el nivel de la urgencia. Existen 5 modelos utilizados a nivel mundial. Como pueden ver en pantalla, tenemos unos que son unos métodos de triaje. Los más conocidos eran el método RAC, recepción, acogida y clasificación, y el método SET, Sistema Español de Triaje. Con el tiempo se fueron clasificando en colores y se fueron discriminando por modelos de triaje hospitalario y aparecieron los primeros triajes de 5 niveles. Entonces, recordemos, el ATS, Australasian Triage Scale. Otro modelo es el CTAS, Emergency Department Triage and Acuity Scale. Otro modelo es el MTS, Manchester Triage System. También tenemos el MAT, modelo andorrano de triaje, y el ESI, Emergency Severity Index. Son modelos de 5 niveles, los cuales en nuestro país el de más utilidad ha sido el ESI, el índice severo de la emergencia. Entonces, definamos el triaje. Triaje es el proceso de valoración clínica preliminar que ordena a los pacientes en función de su urgencia o gravedad, antes de la valoración diagnóstica y terapéutica completa pues en el servicio de urgencia. En situaciones de saturación de servicios o disminución de recursos, se asegura que los pacientes más urgentes sean atendidos primero. Aquí vemos una de las normatividades desde el modelo, desde que se empezaron a determinar condiciones específicas para clasificar las urgencias. Vemos en pantalla la Ley 100 de 1993, la Ley 1122 de 2007, el Decreto 412 de 1992 que reglamenta los servicios de urgencia, el Decreto 4747 de 2007 que hace referencia obviamente a la referencia y contrarreferencia a las instituciones, el Acuerdo 08 de 2009 que es el nuevo manual del POS, la circular externa número 014 de 1995, la circular externa 00010 de 2006 y la resolución 5596 de 2015 y algunos ajustes que vienen siendo en la actualidad. Dentro de la Constitución Política de Colombia de 1991, en los artículos 44, 46, 48, 49 y 50, se expone el derecho a la salud de toda la población, en especial la población más vulnerable. Entre ellos se está clasificando a los niños menores de 1 año, a las mujeres embarazadas, ancianos que son mayores de 60 años y a la población en situación de discapacidad. Otra población importante que debemos considerar son las poblaciones indígenas, las comunidades indígenas, los pacientes que van solos a los servicios de urgencias, que no tienen un buen soporte, una buena comunicación, que además pueden ser menores de edad y que requerimos de un representante legal para poder tomar decisiones sobre la conducta de estos pacientes. Las mujeres embarazadas ya lo habíamos mencionado, los ancianos que ya se había mencionado,
la persona en condición de calle. ¿Qué políticas tiene tu institución para atender esa población que está altamente vulnerable y tiene otras necesidades diferentes a los pacientes? Que estos vienen con una condición urgente, pero vienen con una condición urgente crónica, no tienen los recursos, no reclaman los medicamentos, no tienen una capacidad educativa, van con un síndrome de abstinencia, quizá estén todavía bajo efectos de licor o sustancias psicoactivas, sin hacer juicios de valor. Entonces determinemos cuál es la condición de esos pacientes que están en condición de calle. ¿Qué vamos a hacer con los pacientes en discapacidad física, mental y cognitiva? Que también es una población vulnerable que debemos tener presente. Ahora, los pacientes con sospecha de violencia intrafamiliar, que hoy es un tema de moda, incluye el maltrato infantil, también hace parte de esa población, incluyendo los desplazados. Vamos a dejar claro unos conceptos. Arrancamos con el concepto de urgencias. Urgencia es la alteración de la integridad física y mental de una persona causada por un trauma o por una enfermedad de cualquier etiología que genere una demanda de atención médica inmediata y efectiva, tendiente a disminuir los riesgos de invalidez y muerte. Eso lo establece el decreto 4.2 en su artículo 3. Atención inicial de urgencias. Denomínese como tal a todas las acciones realizadas a una persona con patología de urgencia y que tiendan a estabilizarla en sus signos vitales. Hay que realizar un diagnóstico de impresión y definir el destino inmediato, tomando como base el nivel de atención y el grado de complejidad de la entidad que realiza la atención inicial de urgencia. Hay que tener también unos principios éticos y unas normas que determinan las acciones y el comportamiento del personal de la salud. ¿Qué es una atención de urgencia? Es el conjunto de acciones realizadas por un equipo de salud debidamente capacitado y con los recursos materiales necesarios para satisfacer la demanda de atención generada por las urgencias. ¿Para qué es un servicio de urgencias? Es la unidad que en forma independiente o dentro de una entidad que preste servicios de salud cuenta con los recursos adecuados, tanto humanos como físicos, y de dotación que permitan la atención de personas con patologías de urgencia, acorde con el nivel de atención y grado de complejidad previamente definidos por el Ministerio de Salud para esa unidad. Otro concepto importante, red de urgencias. Ese es el conjunto articulado de unidades prestatarias de atención de urgencias, según niveles de atención y grados de complejidad, ubicados cada uno en un espacio poblacional concreto, con capacidad de resolución para la atención de las personas con patologías de urgencia, apoyado en normas operativas, técnicas y administrativas expedidas por el Ministerio de Salud, y esta red actuará coordinadamente bajo una estructura conformada por subsistemas de información, comunicaciones, transporte, insumos, educación, capacitación y de laboratorio. Otro concepto que nos llama mucho la atención, y ya para entrar a la carne del taco, es el triaje estructurado. El triaje estructurado hace referencia a la disponibilidad de una escala de clasificación válida, útil y reproducible de una estructura física, profesional y tecnológica en los servicios de urgencias. Esto nos va a permitir realizar un ordenamiento de los pacientes con base en su grado de urgencia según un modelo de calidad evaluable y continuamente mejorable. Ahora, desglosemos entonces ese concepto de triaje estructurado. Hablemos de la validez. La validez nos permite asignar el nivel de triaje correspondiente a aquellos pacientes que realmente han de estar en aquel nivel. La utilidad hace referencia a la capacidad de la escala para relacionar la categoría asignada con el nivel de la urgencia o gravedad del paciente. Ahora, hablemos de este término, reproductibilidad. Esto condicionará que dicha categorización se cumpla independientemente de la persona o categoría profesional que lo utilice en el hospital donde se aplique. Es decir, es lo mismo que vea un enfermero, que lo vea un médico o un auxiliar de enfermería, basado en el modelo que vamos a aplicar. Triaje compartido o multidisciplinar. Este concepto se utiliza en situaciones de colapso del servicio o multitud de lesionados. A nivel mundial se maneja el siguiente concepto. Después del triaje realizado por el enfermero, algunos pacientes son evaluados por el médico, quien resuelve las necesidades de atención de pacientes del nivel 4 o 5 y activa la asistencia de los pacientes que sean de nivel 3 y 2. No tenemos duda con el que es de nivel 1. En instituciones de la ciudad tienen definido que todos los pacientes clasificados como triaje 4 deben ser evaluados por el médico antes de ir a una IPS básica de atención. Entiéndase IPS como institución prestadora de servicio. Ahora,
Hoy estamos hablando, 12 veces estamos hablando desde Colombia, ¿cierto? En la ciudad de Medellín de Colombia, pero la legislación para su país, donde nos estén viendo, deben definir cómo está reglamentado la infraestructura de sus redes de atención de salud. Hablemos entonces de los objetivos del triaje. Primero, el triaje nos va a permitir identificar rápidamente a los pacientes en situación de riesgo vital mediante un sistema estandarizado o normalizado de clasificación. Segundo, vamos a optimizar y racionalizar los insumos, el recurso humano y tecnológico para lograr una atención oportuna y dar continuidad a los tratamientos. Objetivo número 3, vamos a asegurar la reevaluación de los pacientes en las salas de espera para identificar cambios oportunamente. Además, vamos a asignar el área de tratamiento adecuada. Objetivo número 4, vamos a asignar el área de tratamiento adecuada. Objetivo número 5, informar a los pacientes y sus familiares sobre el tipo de servicio que necesita el paciente y el tiempo de espera probable. Hablemos de la enfermería en triaje. La realización del triaje es función del profesional de enfermería en diferentes instituciones de la ciudad. Función que ha virado del ejercicio médico, por lo tanto requiere mayor formación y experiencia en el servicio de urgencias. Para los enfermeros es un campo ganado, es un campo que no se puede perder. Entonces, estar en ese servicio, más que una prioridad por las necesidades que requiere y por las competencias que tenemos como enfermeros, también es garantía de que la profesión, el ejercicio profesional de la enfermería sigue ganando terrenos en la comunidad. La enfermera de triaje realiza una evaluación centrada en el paciente y le asigna un nivel de gravedad, que es una medida aproximada de cuánto tiempo un paciente con seguridad puede esperar para ser evaluado y recibir un tratamiento médico indicado. ¿Cuál es el perfil del profesional de enfermería que va a realizar la clasificación de las urgencias? Este debe ser una persona que tenga una experiencia mínimo de 1 año en los servicios de urgencias. Hay que determinar bajo qué concepto los servicios de urgencias requieren rotar el personal. Colocar personas muy nuevas que no tengan la suficiente experticia en los servicios de urgencias puede favorecer el colapso de los servicios, favorecer que hayan clasificaciones erradas o que se generen algunos errores desde la parte legal. Es importante que el personal que esté en el servicio de urgencias y que vaya a hacer las funciones de triaje no solo tenga una experiencia mínimo de 1 año en el servicio de urgencias, sino que ya esté dotado de una cantidad de cualidades en ese ejercicio. Tú puedes tener una experiencia de urgencias, pero en un hospital de primer nivel. Pero si vas a hacer clasificación de las urgencias en un hospital de 4º nivel de atención, ten la plena seguridad que vas a coger, porque vas a necesitar mucha preparación para poder identificar signos y síntomas de las complejidades de estos pacientes que consultan a estos niveles de complejidad. Importante, para nosotros que estamos hablando del modelo ESI, que lo vamos a ir desglosando a lo largo del curso, deben recibir una capacitación, una certificación del modelo ESI, como lo está haciendo 12BS, que nos habla del índice de la severidad de la emergencia y obviamente hace parte de un entrenamiento en triaje. Este profesional también debe tener habilidad en el manejo del paciente en estado crítico, cuando detectar esos pacientes que vienen comatosos, estuporosos, cuando un paciente tiene signos y síntomas de algo cardiovascular, de un síndrome coronario, cuando tiene efectos neurológicos que a simple vista usted los puede determinar. Las personalidades que atienden en triaje, desde el perfil del enfermero, también debe tener autodominio y habilidades para manejar situaciones de estrés. No es fácil estar en un área de urgencias. No es fácil estar en las áreas de triaje, donde está sometido a múltiples situaciones estresantes, tales como una sala de espera llena, múltiples personalidades que están tocándote la puerta, tus compañeros o el personal de APH, de atención prehospitalaria, o el auxiliar de enfermería que te está diciendo: este paciente llegó más grave, este llegó menos grave, que no lo atendieron, que no le dieron la fórmula, que necesita un médico, que este paciente tiene dudas. Entonces eso genera tensión porque vos necesitas, tú tienes que estar enfocado en cuáles son las necesidades del paciente que estás viendo en ese momento, pero entonces tienes que trabajar bajo presión, tienes que aprender a analizar cuáles son los puntos críticos en tu espacio, en tu área de triaje, para poder decidir, tener una capacidad de respuesta y efectivamente tener capacidad de respuesta oportuna. Además, este paciente, esta personalidad debe tener una capacidad de observación y una sensibilidad.
Esos puntos son clave, las debe tener muy desarrolladas, debe tener un conocimiento amplio de su institución para poder abordar no solo los protocolos, determinar qué protocolos aplican a esa área, sino también a quién dirigirse, qué recursos tienen, cómo los pueden enlazar para poder favorecer las condiciones de necesidad de ese paciente. Debe conocer los requisitos y convenios de la institución. Eso es importante. No todas las instituciones son puertas abiertas. Cada quien tiene su lugar donde debe consultar. De eso se trata las redes de urgencias, como ya los habíamos mencionado. Algunas competencias del profesional de enfermería. Mostrar empatía. O sea, tú no puedes estar haciendo mala cara todo el tiempo. O sea, el hecho de que estés estresado porque tienes mucha congestión, porque un paciente te agredió, porque otra persona, un familiar te insultó, o te dijo incompetente, o te dijo que este hospital no sirve para nada, o la clínica, bueno, cantidad de cosas que te pueden suceder. No permitas que un mal rato te dañe el día. Simplemente muestra empatía, pide disculpas por la situación que se está presentando en este momento en la institución por estar en condición de colapso. Otra competencia además es que debe dar pruebas de un buen juicio clínico. Para tú poder evaluar un paciente que tenga unas condiciones clínicas que te están dando pautas de que el paciente puede colapsar en la sala de espera, no se ganan de la noche a la mañana. Y ahí viene la experiencia. El juicio clínico hace relación a qué conocimientos tienes, basados en la experiencia y basados en la parte teórica, y cómo los socializas y cómo los vas a proyectar para la atención de esos pacientes. De eso se trata el juicio clínico. El profesional de enfermería debe poseer habilidades para comunicarse eficazmente con pacientes que viven en situaciones críticas y que a menudo tienen un contexto multicultural y que no es fácil entender bajo qué condiciones los están atendiendo en su país o en su región, y llegan a tu ciudad donde los vas a atender y se encuentran con una diversidad cultural. Entonces tenemos que ponernos en los zapatos de ellos para saber qué necesidades tienen y cómo las podemos satisfacer. Entonces también tengamos en cuenta cómo se pueden manejar esas culturas. O sea, el enfermero o el profesional que esté en el área de triaje debe conocer muchas cosas. Debe tener conocimiento sobre el funcionamiento de las urgencias, poseer aptitud para la resolución de conflictos. Además, debe tener conocimiento sobre los problemas de salud de un niño, del adulto y del anciano. Eso es como la parte, eso es lo más macro que usted puede tener desde el área de un pregrado. Cómo se trata un niño, cómo se atiende un adulto y cuáles son las condiciones específicas para atender a un anciano. Debe acoger de forma cálida y amable al paciente y a su familia. Debe efectuar una evaluación visual rápida, obtener los datos básicos para clarificar la consulta por medio de una entrevista eficaz. Dejar registros claros de la evaluación realizada, que es importante también establecer el grado de prioridad de la atención. Debe iniciar las medidas diagnósticas y terapéuticas adecuadas. Informar al paciente y a la familia del funcionamiento del triaje y los retrasos que puedan ocurrir durante la atención, que lo vamos a ver más adelante en la ruta del triaje.